Hola chicos, hasta ahora habéis estado estudiando la invasión musulmana y los reinos cristianos. Yo os voy a enseñar el arte hispano-musulmán, es decir, el arte de Al-Ándalus. En primer lugar, decir que este arte no tiene nada que ver con lo que habéis estado estudiando hasta el momento, que es el arte, no sé si os acordáis, de la última semana de clase que estuvimos viendo el arte gótico, que estaba relacionado con el arte románico. En este caso no tiene nada que ver, puesto que son los musulmanes los que traen este arte a la península. La primera característica que nos encontramos es la ausencia de figuras humanas o animales. Esto está relacionado con su religión, que es el Islam. Ellos creen en un único Dios al que nadie ha visto, por tanto no hay imágenes sagradas. Por ello se le da más importancia a la arquitectura que a la escultura y a la pintura. También son edificios de poca altura. Esto también se debe a que emplean materiales pobres, como la mampostería o el ladrillo. Pero para dar mayor sensación de riqueza, lo que hace es que se recubren de yeso o estuco. El estuco es una mezcla de cal, de yeso y de polvo de mármol. También tiene que ver con los soportes, ya que los soportes, como no tienen que aguantar las estructuras tan pesadas, pues se emplea básicamente la columna esbelta, que es una columna fina y muy decorada, además del pilar de ladrillo. Como el resto de arte, también se emplea el arco, aunque en este caso el que más se utiliza es el arco de herradura, que es el que tenéis aquí, que es un arco de medio punto, sin embargo, las partes inferiores están inclinadas hacia el interior, como si fuera una herradura de caballo. Por otro lado, también encontramos el de medio punto, el de herradura apuntado, o también denominado túbido, que es igual que el anterior, pero en la parte superior aparece un ligero apuntamiento. Y el polilobulado, que está compuesto, los lóbulos son estos circulitos, y se llama polilobulado porque está compuesto por muchos lóbulos. Por otro lado nos encontramos con las cubiertas. Nos encontramos desde simples techumbres de madera hasta bóvedas y cúpulas. Este es el caso de la masura de la Catedral de Córdoba, que después veremos. En ella aparece la bóveda nervada, estos son los nervios, pero es peculiar porque en su interior aparece la cúpula gallonada, que es esta de aquí. Por otro lado nos encontramos con la bóveda de mocárabes. Los mocárabes son elementos decorativos que son colgantes, están colgando, están realizados en yeso, y el conjunto de todos ellos hacen la bóveda como si fueran gotitas. Por otro lado nos encontramos con la decoración. Los exteriores de los edificios aparecen muy sobrios, muy simples, apenas hay decoración a excepción de las portadas. Sin embargo, los interiores aparecen ricamente decorados. Nos encontramos con suelos de mármol, la parte inferior de las paredes, que son los zócalos, los encontramos de azulejos, realizados con azulejos. La parte superior de las paredes aparecen revestidas con yeserías, que no hay ningún hueco libre. Mientras que los techos se recubren desde, como hemos dicho antes, o con techumbres de madera, con bóvedas o con cúpulas. Hay tres elementos básicos en la decoración, que son la epigrafía, es decir, la escritura, que adquiere un doble papel. Son tanto decorativos como iconográficos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que en el mundo cristiano tenemos las imágenes que nos enseñan la palabra de Dios, en el mundo islámico no hay esto. Por tanto, se enseña la palabra de Dios a través de estas escrituras. Por otro lado tenemos la decoración vegetal, que está compuesto básicamente por hojas de acanto, racimos de uva, etc. Y la decoración geométrica, elementos geométricos. Destacan las lacerías, que son elementos geométricos entrelazados, como encontramos aquí. Vale, las etapas de la arquitectura son las mismas que las etapas que habéis estado estudiando con la invasión musulmana. Tenemos en primer lugar el arte califal, que destaca la mezquita de Córdoba, el arte de las taifas, con la aljafería de Zaragoza, el arte almohade y almorávide, la Giralda y la Torre del Oro en Sevilla, y por último el arte nazarí con la Alhambra de Granada. Esto viene bien explicado en una línea del tiempo en la que aparecen cada etapa que os he mencionado y las obras más representativas creadas
o construidas en ese periodo, en cada periodo. Es muy interesante porque cada periodo, si clicáis en cada periodo, se os abre una pestañita en la que se explica un breve resumen. Pero además, en cada obra, si clicáis, aparece tanto un breve resumen como hay algunas que aparecen un vídeo explicativo de la obra. Os dejaré el link para que le echéis un vistazo. Por otro lado tenemos la arquitectura religiosa, es decir, la mezquita, porque es la única construcción religiosa. Hay que decir una pequeña diferencia entre el mundo cristiano y el mundo islámico. Mientras que en el mundo cristiano las iglesias y las catedrales son consideradas templos porque albergan una divinidad, están dedicadas a un santo, a una virgen, etc. En el mundo islámico la mezquita no está dedicada a nada, simplemente son salas de oraciones. Es una pequeña diferencia. Tenemos varias partes de una mezquita. Encontramos en primer lugar el patio, o también denominado shan, en el que en su interior se encuentra una fuente para realizar las abluciones. Las abluciones es el lavado de manos y de pies generalmente, que se hacía para purificarse y entrar después en la sala de oraciones al rezo. En este patio también encontramos el alminar o el minarete, que es la torre desde donde se llamaba para el rezo. Es similar a la torre campanario del mundo cristiano. Por otro lado nos encontramos con la sala de oraciones o haram, que era la sala donde se llevaba a cabo el rezo. Aparece constituida por naves separadas entre sí por arcadas, es decir, conjunto de arcos. En esta sala de oraciones encontramos la qibla, que es el muro final. Todas las mezquitas tenían que tener la qibla orientada a la Meca. Lo dice así el Corán, el libro sagrado. En mitad de la qibla encontramos el mihrab, que es un pequeño nicho que lo tenéis aquí. Un pequeño nicho que simbolizaba el lugar que ocupaba Mahoma para el rezo. También tenemos el minbar, que es una especie de púlpito, una silla en alto con unas escaleras desde la que se daba la oración los viernes. Y la maksura está situada justo delante del mihrab y al lado del minbar, que era un espacio protegido y reservado para el califa. No sé si os queda muy claro las partes de la mezquita, pero no os preocupéis porque os voy a dejar el link de un vídeo donde se os explica muy bien cada una de estas partes. Además, ahora lo veremos mejor con fotos de la mezquita de Córdoba. Aquí la tenemos. Este es el patio de la mezquita de Córdoba, que está compuesto por muchos naranjos, por ello se le llama el patio de los naranjos. Y aquí se abre el alminar o el minarete. Pero este es de época posterior, es de época cristiana, porque con la Reconquista los cristianos lo que hacían era que derruían, tiraban las mezquitas y construían en su lugar iglesias y catedrales. Pero en el caso de Córdoba no se tira la mezquita, sino que se construye la catedral en el interior de la mezquita, como veis aquí. Por ello, el alminar no se sustituyó por la torre campanario, mientras que el alminar se encuentra en su interior. Aquí lo vemos también bien, mejor, con la catedral en el interior de la sala de oraciones. Todo esto es la sala de oraciones, que lo tenéis aquí por dentro. Y se encuentra la catedral justo en el centro. Este es el muro de la qibla y en el centro se abre el mihrab, que lo tenemos aquí, que en este caso es una pequeña habitación, puede ser o un nicho, una habitación o algo similar. Y es el espacio más decorado de la mezquita. Además tenemos todo esto es la masura, es el lugar al que se dedica para el califa, para que rece el califa, y está muy decorado, como vemos aquí. Esta es la cúpula que hemos estado viendo antes. Todo este espacio es el mismo. Y está, como hemos dicho, muy decorado. Aquí tenemos los arcos polilobulados, mientras que en el resto de la mezquita aparecen arcos de medio punto, aquí aparecen más lobulados para dar sensación de poder. Vale, por otro lado tenemos la arquitectura civil,
En primer lugar nos encontramos con la Alcazaba, que era un recinto amurallado, que tenía función de fortaleza, de defensa. Tenemos el caso de Badajoz, de la Alcazaba de Badajoz. La tenemos aquí con la torre de Espantaperro. Por otro lado nos encontramos con el Alcázar, que solía estar relacionada con la Alcazaba, o se encontraba en su interior o se encontraba independiente. Lo podemos encontrar de las dos formas. En este caso tenéis el ejemplo del Real Alcázar de Sevilla. Por otro lado nos encontramos los baños públicos, que son similares a los baños públicos romanos, tienen origen romano, que nos encontramos de igual manera con la sala fría, la sala templada, que es esta que tenéis aquí, un ejemplo, y la sala caliente, calentada por un horno. Y por último nos encontramos con los palacios, que eran las residencias de los soberanos y los príncipes musulmanes, que destacan porque su interior estaban ricamente decorados, sin embargo los exteriores, como hemos dicho, aparecían sobrios y muy simples. Un ejemplo de ello tenemos la Alhambra de Granada, que tenéis aquí. La Alhambra de Granada es un conjunto palaciego, es decir, son muchos palacios juntos, por tanto aparecen muchos patios. El patio era a partir del cual se generaba todo el palacio, todas las habitaciones estaban alrededor de este patio, por tanto tiene varios. Los patios en época para los musulmanes simbolizaban el paraíso coránico, al que se accedía tras su muerte. Por tanto, estos patios tenían tres características comunes. Todos ellos tenían que tener arquitectura, agua y vegetación. El agua es muy importante para los musulmanes porque proceden de una zona muy árida y muy desértica, y entonces aprecian este bien. Para ellos simbolizan tanto la purificación como la purificación, la abundancia y la fertilidad. Y hasta aquí el arte hispano-musulmán. Si tenéis alguna duda, me preguntáis, o si no os ha quedado algo muy claro, me preguntáis o algo.